Adelante, senador. Me corresponde referirme principalmente al contrato de aprendizaje tan polémico y tan invocado en esta reunión. Pero no puedo dejar de hacerlo sin mencionar al propio tiempo primero mi rechazo a la situación del Congreso de la República con una presencia policial fortísima aquí en la comisión. La presidenta ha tenido la deferencia de hablar conmigo sobre el tema, pero yo no puedo dejar de expresar públicamente el acto antidemocrático según el cual dice que aquí reside la democracia y se cierra la puerta a la ciudadanía. Ya volveremos al tema porque no tengo tiempo. Segundo, la audacia para faltar a la verdad y en algunos casos explicar con cierto rodeo expresiones equívocas, inclusive mentiras históricas. Si nos descuidamos, nos van a convencer de que la revolución jacobina reivindicó el contrato sindical. Los jacobinos reivindicando el contrato sindical. Vergüenza para la historia. Ojalá los estudiantes de historia no estén viendo esto porque me muero de la pena. Vayan, estudien la historia. El arte de la infoxicación, es decir, de intoxicar la información con la finalidad de que la gente no entienda lo que estamos discutiendo. Inclusive invocar encuestas al respecto. Mucha audacia se requiere para presentar, en mi opinión, verdades a medias, que son las peores mentiras en una discusión de este tipo, y le doy 2 minutos solamente al respecto, porque no podría soportar silenciarme. Primero, especialistas han explicado que la encuesta del MIRA no es probabilística, es decir, no está invocando las probabilidades, el modo como se interpretan los trabajadores y empleados de este país, no es verdad. Hao Wen-Shang, para que lo lean, especialista, PhD en la materia, de las más calificadas de Colombia y del mundo. Segundo, en las encuestas presenciales nos explicó el sesgo que comporta enorme. Perdón, yo pido, presidenta, ayúdeme, por favor. Siga, senador. Nuevamente quiero insistirle al auditorio el orden y el silencio. Continúe, senador. 3.058 encuestas presenciales, que no encuestas, esto es un sondeo, de los cuales eran patronos 1.700 y solamente 1.358 trabajadores. Vaya sesquito el de la encuesta del MIRA. Tercero, solamente conocían las reformas, según lo confiesan, de los 22.000 encuestados entre online y lo demás, 3.844 personas, pero se le atribuye al universo general, a la totalidad, la responsabilidad de la encuesta. No, esto no es leal, esto no es honesto con el país. No nos hagamos la pose de que somos, alzando la voz, somos los verdaderos. No, esto no es verdad. Aquí está un debate serio sobre el tema de las encuestas. Tercero, hay una versión acomodaticia del tema del contrato de aprendizaje, entonces por eso me fui a investigar la encuesta. ¿Cómo así que se informa que el 45.7% de los encuestados no están de acuerdo con los cambios del contrato de aprendizaje y se omite que el 54.3% sí lo está de acuerdo? Las verdades a media cabalgan como las peores mentiras. Ahí están los datos, sí es verdad, están publicados. Precisamente por eso invoco al país, para que no sean solamente los dichos de los parlamentarios y senadoras y senadores. A los hombres y mujeres no hay que conocerlos por lo que digan de sí mismos, sino por el modo como obran, y sobre todo en momentos tan dramáticos para el país. Usted puede invocarse un genio y no serlo. Usted puede llamarse el hombre portador de la verdad o la mujer portadora de la verdad y gritar diciéndolo, invocando para hacer una iglesia inclusive, y no es verdad. Aquí están las cifras y por razones de tiempo abandono el punto. Pero quiero decir que estoy supremamente afectado por la pretensión de venderle al país lo que a mi parecer no son verdades, o por lo menos son verdades a medias. Paso entonces al contrato de aprendizaje. Varias discusiones al respecto y escojo algunas por razones de tiempo. Primero, si tiene carácter laboral o no es parte de la discusión, y lo segundo es si es conveniente o no. Esto es parte de una discusión. Primero quiero decir que se equivocan los que piensan que esto nunca ha tenido carácter laboral, como se dijo inclusive en plenaria. A la senadora que le digo, Ley 188 del 59, en su artículo 5, comillas, el salario inicial de los aprendices no podrá ser en ningún caso inferior al 50% del mínimo legal o del fijado en los pactos, convenciones, etc. Ley 188 a la mano. Estoy sacándome una cosa debajo de la manga.
Está dicho, escrito, rubricado, aprobado por este Congreso de la República en su oportunidad, pero para quien quiere irse a la historia, los invito a leer la Instrucción General para los Gremios, 1777, el Virrey Flores. ¿Qué dijo el Virrey Flores que va a caer con los aprendices de la Nueva Granada? Porque en esa época éramos Nueva Granada. Disculpe, que no hay antecedentes. Por Dios, que no tiene derechos laborales y por lo tanto no salario. Vayan a la historia de Europa para que rubriquen lo que les estoy diciendo. Esto es derecho colonial que llega a Colombia, perdóname, a la Nueva Granada. Pero bien, los tiempos son, en este caso, bastante apremiantes, de modo que paso a desmentir de nuevo algunos dichos acá. Uno de ellos, por ejemplo, se van a acabar las microempresas por el contrato de aprendizaje. Se van a acabar. ¿Ustedes saben cuál es la cuota de aprendizaje? No alcanza para la micro, señoras senadoras que lo han dicho. Es verdad. Es decir, el mínimo de 10 trabajadores de la micro no da para que puedan contratar con los alumnos. Más aún, la gran mayoría de los contratados de los aprendices son el 85% en la mediana y grande. Pero además le agrego, cuando lo hace micro, señora senadora, cuando lo hace la micro voluntariamente, puede acceder al 25% como subsidio del muchacho que está contratando, razón por la cual cerca de 3.000 microempresas hoy voluntariamente piden aprendices del SENA. No le mientan al país. No traigan infoxicación. ¿De dónde lo sacan? Ahí está la norma. ¿El país se va a quedar con el cuento de ellas? ¿Y nos paramos al pie de una iglesia a gritar verdades y el país tiene que creerlo? ¿Y nosotros silenciarnos? No. El respeto también es atribuir la verdad cuando corresponde. No hay respeto absolutamente a nadie cuando le digo al país estas verdades. Los tiempos siguen siendo apremiantes. Paso a lo que sigue. Produce desempleo. Entonces aquí me voy a detener un poquitico. Me van a perdonar el rodeo que voy a dar. ¿Cómo se genera el empleo? ¿Con un decreto? ¿Con un decreto de generar empleo? Falso, de toda falsedad. ¿Cuáles son las implicaciones del decreto y de las leyes? Entonces, aquí me gusta primero presentar los hechos de estos días y después la explicación. Entonces, los hechos. Que aumentan los costos laborales y el desempleo, señores y señoras. Acaba de ocurrir bajo este gobierno que Duque nos dejó el salario mínimo en 1 millón de pesos y elevado a 1.425.000. Aumentado más del 42%. Pero no nos vamos al 2025. Les presento una cifra elemental. Solamente porque el 2025 todavía no reporta datos de empleo suficientes. 2023 y 2024, ¿cuánto aumentó el salario? Los costos laborales apreciados neoliberales, antiobreros, prorricos. ¿Cuánto aumentó? Aumentó el 30%, señoras y señores. ¿Y qué ocurrió con el empleo? ¿Se cayó? Disculpe, ¿se cayó? Se cayó el empleo cuando ustedes le bajaron el salario a los trabajadores, cuando deprimieron la masa laboral, cuando impidieron la activación de la demanda agregada. Entonces lo paso a explicar. Se produjo 1.004.000 empleos en este periodo de los 2 años. ¿Cuánto creció la empresa grande? ¿Ya saben? 556.000 nuevas plazas en esos 2 años. 353.000 en la microempresa, la que ustedes decían que se iba al traste cuando aumentaran los costos laborales, los salarios. ¿Saben cuánto aumentó? 353.000. ¿Cuánto la mediana? 90.000. ¿Cuánto la pequeña? 5.000. Para un total de 104.000. Y por razones de tiempo, en cambio el empleo informal solamente creció en 100.000. Es decir, cuando usted aumenta el ingreso de los trabajadores, de la masa laboral, se propicia lo que Keynes llamaba el aumento de la demanda efectiva, y lo resumo de esta manera. Por allá en Cali les dije a unos pseudoeconomistas el siguiente ejemplo que nunca me han podido responder. Los economistas le llaman ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante. Si usted es dueño de una panadería, escúchenme bien, señoras y señores neoliberales, si usted es dueño de una panadería y el presidente, usted tiene 4 panaderos y el presidente le rebaja la 4ª parte de su salario, ¿ya ha ocurrido en la historia? Usted no contrata un 5.º panadero, ¿vale? Piénselo. Yo tengo 4 panaderos, baja el salario de los panaderos en la 4ª parte. ¿Usted contrata, presidenta, usted contrata un panadero, una panadera adicional? ¿De qué depende de que usted contrate uno nuevo? Ceteris paribus, todo lo demás constante. ¿De qué depende? Carajo, ¿de qué depende? De la venta, de la demanda. Es decir, no es verdad que dependa de eso solamente, y por lo menos en principio es bastante dudoso la razón según la cual, bajando costos laborales, en una reforma laboral, dice que generemos empleo. No echen cuentos,
No echen paja. Eso no es lo que ocurrió en los 22 años. Desde 2002 hasta hoy se perdieron empleos y la tasa creció relativamente baja. Hay estudios que informan de esto. No tengo tiempo para hablar del premio Nobel Carr, gringo, que hizo su tesis sobre este tema y sobre ella se ganó el premio Nobel por sustentar lo que acabo de decir. Razón de más para decirles, esto ya lo había dicho Keynes hace tiempo, mucho mejor que yo. Un presidente de Estados Unidos le puso cuidado a Keynes, implementó una política keynesiana y sacó al mundo, y no solamente a Estados Unidos, de la recesión. El presidente anterior, nadie se acuerda del apellido, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque hizo caso omiso de la recomendación de Keynes. Y quien logra sacar al mundo de la recesión, con estos dichos y no con otros, se llamó Franklin Delano Roosevelt. Por eso, en todos los municipios de América Latina prácticamente hay una calle que se llama Franklin Delano Roosevelt. Por estas cositas, señora presidenta. No echen paja, señores y señoras neoliberales y neoliberalas. 8 senadores en este país nos están diciendo que la gente que trabaja después de las 6 de la tarde no merece tener horas extras. 8 senadores del país nos están diciendo que los aprendices de SENA no merecen ganar un salario mínimo. 8 senadores de este país nos están diciendo que la gente no merece ganar los dominicales y los festivos. 8 senadores de este país nos quieren seguir condenando a las nuevas generaciones a los contratos de prestación de servicio. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? A partir de hoy, saliendo al departamento de Caldas a decirle a la ciudadanía, voten para que sus hijos puedan recibir una compensación justa por el trabajo que hacen todos los días, independientemente de dónde trabajen. Imagínense ustedes quién creyera que en este país, para pagar una hora extra, tengamos que pedirle eso a la ciudadanía. Claro, los políticos nos han impedido, los congresistas de la vieja política tradicional nos han impedido que nosotros hagamos eso. Por eso quiero hacerles la invitación para que cuando salga esa consulta popular nos acompañen en las urnas a votar por las nuevas generaciones, a votar por las condiciones laborales dignas y a que podamos explicar a la gente la realidad del pueblo, los que trabajan de día a noche, precisamente tratando de ganar un salario. Hola, vamos a caminar de aquí a la comisión, van a ver ustedes la soledad de este Congreso de la República. Voy a ver aquí para que puedas mirar. Han prohibido el ingreso de visitantes. Han logrado un legislativo solitario. Aquí vive la democracia. Es el eslogan del Congreso para este periodo. Aquí vive la democracia. Estaban colmados de estudiantes la parte del fondo, diciendo lo que sentían. Nunca estuvo amenazado nadie en este Congreso de la República. Cerraron las oficinas, dijeron que esto era el colmo. Miren, lleno de policía además. Ahora les voy a mostrar. Por pura casualidad en este momento no hay tantos, pero ahora que venía estaba más presencia policial. Un Congreso sin pueblo, Congreso sin ciudadanía, Congreso vigilado, Congreso encerrado en sí mismo, a la medida de un Congreso oligárquico. Eso es lo que está transcurriendo en estos momentos. Prometieron democracia y se encerraron para no escuchar los ecos de las movilizaciones, para que no llegue a sus castos oídos lo que piensa el pueblo, lo que le duele al pueblo, sus anhelos, sus deseos, sus solicitudes. A una juventud trabajadora le quitaron un día el contrato de aprendizaje en su carácter laboral. A una juventud, Álvaro Uribe le negó derechos que le debe conceder al conjunto de la clase trabajadora. Veinte años después, inclusive antes, hubo proyectos de ley pidiendo, desde luego, reivindicación de esos derechos de los aprendices. Y 22 años después, se presenta un proyecto por un gobierno del cambio y entonces la juventud es expulsada del Congreso. Se denigra de ella pretendiendo que la juventud popular es peligrosa y amenazante. Son jóvenes humildes, trabajadores, lindos jóvenes populares que no tienen que cargar con el estigma, con la matriz comunicacional de los medios de comunicación masivos del establecimiento que dicen que se trata de jóvenes peligrosos. Más peligroso el Congreso de la República, más peligroso aún un Congreso de espaldas al país que se encierra para traicionar los soberanos intereses del pueblo. Aquí no es de otra.
Consulta popular, porque este Congreso se encierra para traicionar al pueblo cada que cae una reivindicación, particularmente sobre los hombros de sectores populares. Para eso es grande para todos.